La vena yugular interna es la principal vía de drenaje del intracráneo y se origina en la continuidad del seno circundero. Emerge por el agujero yugular y desciende en el paquete vascular nervioso. La yugular externa se forma dentro, o no, se forma en la cara, pero en realidad se forma por venas procedentes de la cara profunda y del cuero cabelludo. Y se forma por la unión de la vena retromandibular, que está dentro de la parótida, y la vena auricular posterior. Y y las venas yugulares anteriores se encuentran, como su nombre indica, aquí por delante de los músculos infrayoideos. Sin embargo, estas venas son muy variables. Y está la vena subclaviana. Aquí están los tres sistemas: la vena yugular interna, la vena yugular externa y la subclavia. Como se puede observar, la vena yugular interna y la vena subclavia van a terminar formando las venas brachiocefálicas. Como en todas las regiones del organismo, las venas son muy variables. Por lo tanto, no busquen ustedes siempre lo que están describiendo los textos, porque no siempre es así. Y menos aquí en el cuello, donde hay una gran variedad en las venas superficiales. La vena yugular externa, entonces, se forma por esta vena aquí. Ven aquí ustedes, esta es la vena retromandibular, que viene dentro de la parótida. Y esa vena retromandibular se va a unir con esta, que está aquí atrás de la oreja, que es la auricular posterior. Entonces, esas dos forman la yugular externa, que desciende sobre el esternocleidomastoideo, lateral al esternocleidomastoideo, y termina en la subclavia. Entonces, retromandibular con auricular posterior. Drena cuero cabelludo, cara superficial, fosa infratemporal y maxilar, parótida, cuello superficial. Recibe varias venas del cuello, pero es variable. A veces, por ejemplo, la vena cervical transversa o la supraescapular pueden terminar en la yugular externa o pueden terminar directamente en la subclavia. Es muy variable. Recibe cuando existe la vena yugular anterior. La vena yugular anterior desciende desde el triángulo submentoniano, desciende por delante de los músculos infrayoideos y luego va a terminar profunda al esternocleidomastoideo, va a terminar en la yugular externa. Por eso pongo aquí que es variable, no siempre es así. Aquí en este dibujo lo que está mostrando es la vena yugular anterior de un lado y del otro. Generalmente la describe como doble, una derecha y una izquierda, y que se une sobre el esternón en una vena que forma el arco llamado yugular. Aquí se alcanza a ver. Y luego la
yugular externa continúa hacia afuera para terminar en la yugular externa. Como ustedes van a ver en algunos de los cadáveres, muchas veces la yugular anterior solo es una, e incluso muchas veces no se ve yugular anterior. Pero generalmente cuando no hay yugular anterior, hay una vena que viene de la vena facial y que puede terminar ya sea en la yugular interna o en la yugular externa, que es una comunicante que denomino la comunicante facial, que es superficial, que va por delante del esternocleidomastoideo, cuando no existen las yugulares anteriores. Y aquí tenemos del otro lado, esta es la yugular externa. Cruza el esternocleidomastoideo para terminar en la subclavia. La yugular interna. La yugular interna es la principal vena de drenaje del intracráneo, por supuesto del encéfalo. Ya lo dije, es la continuación del seno sigmoideo, sale por el agujero yugular. Sus afluentes son el seno petroso inferior. El seno petroso inferior sale por el agujero yugular y alcanza la vena ya fuera del cráneo. Venas faringias, vena facial, vena lingual y vena tiroidea superior, que son, por supuesto, las ramas que ya vimos de la carótida, los que acompañan. Muchas veces la facial, la lingual y la tiroidea superior convergen en un tronco común y a esa vena la llaman la vena tiro-linguo-facial. Pero, vuelvo aquí a repetir, eso no es cierto, es ocasional. Tiene una vena tiroidea media y eso es importante para los cirujanos, porque no hay arteria tiroidea media, pero la vena tiroidea media sí existe siempre. Y hay que tener en cuenta cuando se va a quitar la tiroides que esa vena existe y cruza de la glándula hacia la yugular. Y se une con la subclavia para formar la brachiocefálica, ya sea derecha o ya sea izquierda. Aquí arriba estaría la occipital o la auricular posterior. Es variable. La occipital puede terminar en la yugular, puede interna o en la yugular externa. Y drena, por supuesto, lo que acabo de decir: intracráneo, órbita, cara profunda, fosas nasales, boca, etc. Entonces aquí tenemos la yugular interna, que es unión con la subclavia y los venas brachiocefálicas. Paquete vascular nervioso, carótida común, carótida interna y vago. Bueno, aquí están las uniones de las yugulares. La vena subclavia, borde externo de la primera costilla, es decir, de axilar pasa a subclavia, va por delante del escaleno anterior, que lo separa del arterio. La vena no es visible ni palpable en un examen externo, sencillamente porque la vena está posterior a la clavícula. Sin embargo, esa relación de que la vena es posterior a la clavícula es esencial para hacer cateterismos.
y eso es lo que le permite en urgencias o en cirugía pasar un catéter hacia el corazón, porque es fácilmente asequible por ahí. Ya lo muestro por qué. Por supuesto, es la principal drenaje del miembro superior, parte de la caja torácica, del intracráneo, etc. Recibe afluentes variables, es decir, generalmente sí recibe la yugular externa, pero las demás venas, supraescapular, cervical transversa, vertebral, etc., es variable, pueden terminar en cualquier sitio, por lo tanto no necesariamente terminan en la subclavia. Entonces, yugular externa con la anterior, vertebral, cervical transversa y supraescapular. Pero tanto la cervical transversa como la supraescapular pueden terminar en la externa. En general, la vena vertebral sí termina en la subclavia. Entonces aquí tenemos la vertebral, que desciende por los agujeros vertebrales, incluyendo el séptimo. Aquí algunas de las posibilidades de esa terminación. Ahora, ¿por qué la subclavia es importante en el cateterismo? Porque la subclavia, si uno tiene en cuenta dónde está colocada, por detrás de la clavícula, si uno sabe dónde está el borde de la clavícula, puede pasar una aguja por debajo del borde y llegar directamente a la vena. Entonces se coloca, o se palpa la clavícula, en la parte media de la clavícula, por debajo del borde de la clavícula se pasa la aguja dirigida hacia la línea media pero oblicua, y se puede pasar el catéter posteriormente para llegar al corazón derecho. Es importante en urgencias, ¿por qué? Porque los pacientes que están heridos o han perdido sangre, están en shock, necesitan líquidos de sangre. Y la manera más fácil de hacerlo es a través de la vena subclavia, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Ahora, las venas tiroideas. Las venas tiroideas, la tiroidea superior ya lo había mencionado, y la tiroidea media. Pero la tiroidea inferior no acompaña la arteria. La arteria tiroidea inferior desciende por delante de la tráquea y termina en la vena brachiocefálica, generalmente en la izquierda, pero puede ser también en la derecha. Pero eso es importante. ¿Por qué? Porque la tráquea tiene o el cirujano puede acceder a la tráquea para pasar un tubo cuando hay una obstrucción, y puede hacer una traqueostomía, que es abrir la tráquea. Se hace una incisión en la tráquea, se pasa un tubo y se coloca dentro de la tráquea. Esa cirugía es una cirugía llamada menor, pero muy peligrosa. ¿Por qué? Primero, la tráquea está cubierta por la glándula tiroides. Pero segundo, está cubierta por los músculos infratiroideos. Tercero, está cubierta por las venas tiroideas inferiores. Y cuarto, la tráquea va para atrás, cada vez más profundo. Entonces, hacer una cirugía de la tráquea urgente no se debe hacer sino en la sala de cirugía o en la sala de urgencia, no urgencia en la calle. Eso no se hace, porque lo que va a producir es una hemorragia
Entonces es importante tener en cuenta que las venas tiroideas inferiores cruzan por delante de la tráquea y que por eso es que las traqueostomías son difíciles. No es fácil hacer una traqueostomía. Ahora, el drenaje venoso cefalocervical, entonces la vena yugular interna se une con la vena subclavia, tanto del lado derecho como el izquierdo, y producen dos venas brachiocefálicas, derecha e izquierda. La vena brachiocefálica derecha es corta y vertical, o más vertical mejor. La vena brachiocefálica izquierda es larga porque tiene que cruzar del lado izquierdo al lado derecho para unirse con la derecha. Y ambas forman la vena cava superior, que termina, como ustedes ya saben, en la aurícula derecha. Acá tenemos el esquema, vamos al libro de Netter: yugular interna, subclavia, brachiocefálica izquierda, que tiene que cruzar la línea media, y brachiocefálica derecha, que es casi vertical. Esto es la vena cava inferior. De nuevo, la subclavia y la manera de ubicar la subclavia y pasar la aguja por el catéter. El que va a hacer la intervención coloca su índice en la escotadura yugular, el pulgar en la mitad de la clavícula, en la línea medio clavicular, y por debajo de la clavícula dirige la aguja hacia su dedo índice. Al pasarla por detrás de la clavícula, lo único que se debe encontrar es la vena subclavia. Por supuesto, debe estar inclinada hacia el dedo índice y no profunda, porque por supuesto, si la pasa profunda, llega a la arteria. Entonces en la arteria se le va a formar una hemorragia ahí grande, porque pues, sencillamente está funcionando la arteria. La otra cosa que puede suceder cuando hace esta maniobra es que la pleura y el pulmón alcanzan el cuello. Cuando una persona hace inspiración, el pulmón alcanza a subir al cuello. Entonces, si no tiene cuidado y el paciente le hace una inspiración, y al pasar la aguja, puede llegar a romper el pulmón y se les forma una neumotórax. Entonces, complicó la cosa aún más. Drenaje linfático. Drenaje linfático de la cabeza y el cuello. Es importante reconocerlo porque, por supuesto, las metástasis son frecuentes en el cuello, procedente de cáncer de muy diversos sitios, entre ellos el cuello, tórax, miembro superior y cara, o bueno, cabeza. Por eso es que hay que reconocer cómo es el drenaje linfático, así en la disección sea muy difícil de identificar. En todo el cuerpo hay una organización general del drenaje linfático. Entonces, de los tejidos hay vasos linfáticos que recogen la linfa del tejido y la llevan a ganglios cercanos o intermedios en la lejanía, que son los ganglios locales y regionales. O también a ganglios lejanos, que son los ganglios llamados intermedios. Todos están comunicados. De esos ganglios hay un
conjunto de ganglios que terminan recibiendo toda la linfa de la región para llegar al sistema venoso a través del cuello y el abdomen, como lo vamos a ver después, tronco linfático y el sistema venoso. Eso ocurre en todas partes. Pero probablemente ustedes, los miembros y el aparato musculoesquelético no lo vieron así porque sencillamente las extremidades tienen pocos ganglios locales. La extremidad inferior solo tiene un ganglio, que es la región cocnea. El superior incluso ni siquiera eso, aunque en el codo puede haber un ganglio. Por lo tanto no es lo mismo porque solo tiene base. Pero en todas partes pasa más o menos lo mismo. ¿Qué pasa en la cabeza y en el cuello? Bueno, aquí el tejido también puede terminar en los terminales también. En la cabeza y en el cuello, los tejidos van a los ganglios regionales. Algunos son superficiales, que están asociados a la fascia superficial, a la fascia de revestimiento y que tiene que ver con los vasos venosos superficiales. Y los profundos, que están asociados a las vísceras. De los ganglios regionales se pasa a los ganglios cervicales profundos, que son los terminales. Los ganglios cervicales profundos son dos grupos, uno superior y uno inferior. El superior se encuentra relacionado con el músculo digástrico. En el sitio donde el digástrico cruza el paquete vascular nervioso, ahí hay un grupo ganglionar. Y el ganglio inferior de esos profundos está asociado con el otro músculo digástrico, con el ovoidoideo, donde el ovoidoideo cruza el paquete vascular nervioso. Del lado derecho se forma un tronco yugular que desemboca en la vena brachiocefálica derecha. En el lado izquierdo hay un tronco yugular izquierdo, pero no desemboca en el sistema venoso, sino en el conducto torácico. El conducto torácico es el principal vaso linfático del organismo. Proviene de todos los vasos linfáticos de las extremidades inferiores, pelvis y abdomen, convergen en un conducto que asciende por delante de la columna, recoge toda la linfa del cuerpo, excepto cabeza derecha, miembro superior derecho y la pared del tórax derecho. Todo el resto es por el conducto torácico. Y el conducto torácico termina en la vena brachiocefálica izquierda. Entonces, los ganglios regionales, locales e intermedios son todos estos ganglios que están relacionados, como su nombre lo indica, la región occipital, la mastoides, los parotidios por la glándula parótida, el bucal en la cara, submandibulares sobre la glándula submandibular, submentonianos en el triángulo, cervicales superficiales, cervicales transversos y cervicales anteriores, que son todos relacionados con las venas. Aquí hay un grupo que es importante, bueno, dos grupos que son el submandibular, porque recoge casi toda la linfa de la cara. Funciona como un ganglio local y como un ganglio intermedio. Y los submentonianos. ¿Por qué los submentonianos son importantes? Porque drenan específicamente el labio inferior y la punta de la lengua. Y la razón de que sean importantes es porque el cáncer de lengua es el más frecuente de la boca. Y entonces las metástasis muy frecuentemente se encuentran en el triángulo submentoniano.
Y todos ellos van a drenar a los ganglios profundos. Estos son los locales y regionales profundos, infraleuteos, prelaringios, pretraqueales, paratraqueales y retrofaringios. Lo mismo, todos ellos van a drenar en últimas a los ganglios cervicales profundos. Ganglios cervicales profundos, aquí tenemos el homoioideo, aquí el trigástrico, y este es el grupo superior, este es el grupo inferior. El grupo de arriba se llama yúgulo digástrico, por lo que acabo de decir, y el inferior yúgulo homoioideo. Aquí están los ganglios linfáticos cervicales profundos, sobre el paquete vasculonervioso, generalmente más asociados a la vena que a las arterias. Y aquí están los regionales y los profundos. Acá lo que está mostrando este dibujo es que se ha retirado todas las vísceras, las glándulas tiroides, etcétera, solo quedaron la tráquea y el esófago cortado, pero es para mostrar acá. Esta es la vena subclavia y aquí se va a formar la vena microcefálica. El conducto torácico viene desde el abdomen, viene sobre la columna, pero a medida que asciende se va corriendo hacia la izquierda. Pasa por detrás de todo, sobre los músculos prevertebrales. Cruza por detrás del paquete vasculonervioso y va a terminar en la unión entre la yugular y la subclavia. Ese es el conducto torácico. En el lado izquierdo no hay conducto torácico, hay un conducto yugular que llega a la brachiocefálica. Entonces, ese sería el sistema vascular. Yo corrijo la arteria lingual que quedó incompleta y les mando la presentación. ¿Hay alguna pregunta? La yugular externa puede recibir, digamos, flujo sanguíneo del plejo tiroideo. Sí, pero lo hace, digamos, generalmente indirectamente porque la vena maxilar interna tiene conexión con el plejo, los plejos intracraneales. Sí. O sea, las venas tienen comunicación. Implica muchos elementos, algunos de los cuales ustedes ya conocen y su origen, que son los pares craneanos. Ya he mencionado el plejo cervical y conocen el plejo braquial. Por lo tanto, vamos a revisar plejo cervical, plejo braquial, pero solo lo voy a mencionar porque ustedes ya lo conocen. Los pares craneanos 7, 9, 10, 11 y 12. El séptimo sencillamente lo menciono porque hay una rama en el cuello, pero es el principal, o bueno, es uno de los nervios importantes de la tarde. Y el sistema simpático cervical. Voy a hacer una aclaración aquí porque a veces tiendo a confundirlos. Y es porque el sistema simpático y el parasimpático son complejos periféricamente. Y ustedes no van a ver el sistema simpático parasimpático sino hasta el final. Entonces yo voy a tratar de dar una explicación de cómo es el sistema, y eso es una de las razones por las cuales quiero hacer la otra clase, es para que al final pueda yo explicarles cómo funciona ese sistema periférico. Porque es difícil de entender, realmente no es fácil de entender. Pero la razón de eso es porque hay que saber cómo van las fibras,
nerviosas y cómo es que se distribuyen. Y si uno no entiende que hay dos neuronas para llegar a una víscera, pues ahí se pierde. Por eso es que yo hago la aclaración posteriormente de cómo es el sistema simpático cervical periférico y el sistema parasimpático del noveno y del décimo. Bueno, y del séptimo. El plejo cervical, como todos los plejos, está formado por las ramas anteriores de los pares raquídeos, en este caso de C1 a C4. Lo mismo que el plejo braquial, ramas anteriores de C5 a T2, de 1. Y así el plejo lumbar y el plejo sacro. Esas son las raíces del plejo. Esas raíces del plejo, aquí en este dibujo, donde se ha retirado el esternocleidomastoideo y el paquete vasculonervioso está aquí, esas raíces se encuentran sobre los músculos paravertebrales, principalmente el escaleno medio. Salen cada una de las ramas del nervio raquídeo, las ramas anteriores salen por delante del escaleno medio y más abajo del escaleno anterior. Por supuesto salen dividiéndose en el nervio raquídeo cuando sale del agujero de conjunción. Y esas raíces del plejo, que son las ramas anteriores, se unen formando asas entre ellas, es decir, uniones que forman como arcos entre cada una de esas ramas. ¿Qué es lo que trata de mostrar aquí el dibujo? Aquí visto del frente, aquí tengo los músculos prevertebrales, aquí los escalenos, y acá las raíces del plejo. Acá, en este esquema, tenemos los dos plejos, el plejo cervical y el plejo braquial. Es plejo cervical hasta C4 y el plejo braquial hasta P2. Acá vemos las uniones entre esas raíces del plejo. Y vemos las ramas del plejo. Ustedes ya conocen las ramas del plejo braquial. Son relativamente simétricas, es decir, siempre repiten el mismo patrón. Pero el plejo cervical no es tan simétrico, es decir, no se ve tan claro como el braquial. Y las ramas, como vamos a ver, se suelen subdividir en ramas profundas y superficiales, que tienen características distintas y situaciones distintas, localizaciones distintas. Plejo cervical, entonces, va a dar ramas profundas y ramas superficiales. Las ramas superficiales van a la piel. Van a la piel de la cara, del cuello y del tórax. Las ramas profundas son mixtas también, es decir, tienen sensibilidad y motor, pero básicamente van para los músculos. Las ramas superficiales son solamente sensitivas, solo van a la piel y son sensitivas. Las ramas superficiales, aquí en este esquema, lo está mostrando acá, son 4 ramas, ya lo vamos a ver, y van a relacionarse con el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y van a la piel. Las ramas profundas, como vamos a ver, unas van para afuera y otras van para adentro, o mediales y laterales, van para los músculos básicamente.
Entonces, las profundas tienen ramas hacia la línea media y ramas lejos de la línea media. Son motoras y sensitivas, las superficiales van por detrás del esternocleidomastoideo y van para la piel. Son solo sensitivas. En este esquema, lo blanco es sensitivo, lo negro es motor. Por lo tanto, lo blanco es superficial, lo oscuro es profundo. Acá están las raíces del plejo, C1 a C4, las conexiones entre ellas y las ramas. Las ramas laterales, hay una comunicante para el nervio espinal, una rama para el esternocleidomastoideo o varias ramas, pueden ser variables, por supuesto. Para el trapecio, para el elevador de la escápula. El escalero medio. Y entonces, son laterales, entonces lo que estamos viendo acá es que son los músculos que están hacia afuera. Las profundas son las más importantes de todo el plejo. Y hay una que es esencial para la vida. Hay una comunicante para el nervio hipogloso y esa es la rama que a los estudiantes les causa problemas. Porque aparentemente esa rama comunicante va, o no aparentemente, sino que va a los músculos, algunos músculos supra y infrayoideos y a los músculos infrayoideos. Pero aparentemente sale del hipogloso. Hay una rama que es la raíz superior del asa cervical, que es de esa rama comunicante y que aparentemente viene del hipogloso. Por eso es que antes al asa cervical le llamaban el asa del hipogloso. Está la raíz inferior del asa cervical, que viene de los C2 y C3. Y se va a unir con esa raíz superior, formando esta estructura. Es el asa cervical. Y vuelvo y repito, antes la llamaban el asa del hipogloso, y la razón era esta. Y el nervio más importante, el nervio frénico, proviene de las ramas de C3, C4 y C5. Es el nervio del músculo diafragma. Por lo tanto, si el nervio frénico se daña, uno se muere. Por eso es que las traumas de columna que dañan el cordón espinal a ese nivel o por encima producen parálisis del diafragma y muerte, porque no puede ventilar. Y están las ramas musculares para los músculos prevertebrales,
y paravertebral. El asa cervical. Coloco el término asa del hipogloso, pero porque así era denominada anteriormente. La rama comunicante del hipogloso, se fusiona con el hipogloso y se distribuye con él. En su camino produce la raíz superior del asa cervical y continúa para dos músculos que ya mencioné: genilloideo y el tiroideo. El otro componente del asa cervical viene de C2 y C3, que forman la raíz inferior del asa, que se une a esa raíz superior y va para los músculos infrayoideos. Por lo tanto, el asa cervical proviene de C1, de las ramas C2 y C3, motor para los músculos infrayoideos, excepto el tiroideo. El tiroideo aquí está mal explicado. Pero una pregunta. Sí. Porque digamos en los textos se dice que el tiroideo está inervado por el hipogloso. Y digamos el genilloideo sí le dicen que es el C1. Están errados. Es por el dejo cervical. Pero digamos que uno puede decir que es C1 y ya. En cualquiera de los casos. Sí, pero si ese uno no es el hipogloso. No. Pero la asa. Sí, no es el hipogloso. Ahora, eso es fácil de saber. Su origen embriológico. A ustedes no les gusta para nada la embriología. Pero si uno supiera embriología, sabe que no puede estar inervado por el hipogloso. Sí, esa es la razón. Realmente. Entonces, el asa realmente da las ramas para los músculos infrayoideos, excepto el tiroideo. Aquí me equivoqué, esto no es genilloideo, sino tiroideo. Y la rama de C1 que se continúa con el hipogloso da las ramas para el genilloideo y el tiroideo. ¿El asa dónde se ubica? Se ubica sobre el paquete vasculonervioso del cuello, principalmente más asociado con la vena yugular interna. El frénico tiene una relación importante con el músculo escaleno anterior. El frénico desciende por la cara anterior del escaleno anterior. Desciende hacia el tórax entre la vena subclavia y la arteria subclavia. Y por último, las ramas superficiales. Las ramas superficiales salen por detrás del esternocleidomastoideo. Hay un pequeño nervio que es el nervio occipital menor que va por detrás del esternocleidomastoideo hacia el cuero cabelludo. Va para la piel que está por detrás de la oreja. El nervio auricular mayor sale por detrás del esternocleidomastoideo y se le pega a la vena yugular externa. Se va con la vena yugular externa hacia la cara. El nervio auricular mayor da la inervación sensitiva del ángulo de la mandíbula, la piel del ángulo de la mandíbula y la oreja. Tercer nervio es el nervio cervical transverso. También emerge por detrás del esternocleidomastoideo, cruza el esternocleidomastoideo hacia adentro y se distribuye por la piel del cuello.
Y por último están los nervios supraclaviculares. Nervios supraclaviculares, un tronco común, se divide generalmente en 3 ramas. Cruza la clavícula, las 3 ramas se distribuyen, una al hombro, una a la región pectoral y otra a la región externa, la parte superior del tórax. Aquí están el esternocleidomastoideo, aquí están las ramas superficiales. Aquí se ve el auricular mayor, el occipital menor, transverso y supraclavicular. Y esa es la distribución sensitiva de la cabeza y el cuello. Ustedes ven aquí esta región amarilla acá por la oreja y el ángulo de la mandíbula, esa es por el auricular mayor. El occipital menor, la parte posterior de la oreja, o no de la oreja, sino del cuero cabelludo de la oreja. Cervical transverso y supraclavicular. El resto, atrás, ustedes ya lo vieron, está por las ramas posteriores del flejo cervical. Y téngalo de una vez en cuenta porque ahí se ve. La inervación sensitiva de la cabeza adelante es por el nervio trigémino. Oftálico, maxilar, mandibular. Si hay alguna pregunta, dejamos ahí y volvemos en 10 minutos, por favor.